Paz y bien, buenos días, buenas tardes, que el Señor los bendiga. Me da mucho gusto estar con ustedes en este nuevo episodio de nuestro programa, de nuestra serie de programas Seguidores del Camino. Estamos últimamente, en estas últimas semanas, tratando el tema de la liberación. Evangelio y liberación, un tema sumamente importante, creo, y quizá que a algunos les suena un poco raro al hablar de la liberación, por todo lo que quizá algunos, si han estado más cercanos a la Iglesia, hayan escuchado. Bueno, pues como les voy explicando en estos programas, pueden encontrarlos en YouTube, los anteriores. La liberación es la expresión básica de la obra de Cristo. Cristo nos liberó, Cristo nos salvó, Cristo nos redimió. Son sinónimos. Ya, si le damos otra acepción a ese término liberar, pues ya nos iremos apartando del sentido real que Cristo le da. Por eso queremos apoyarlo en el Evangelio. Nuestro mundo está sumido en una serie de sistemas ideológicos que amenazan tantos valores y tantas esperanzas que yacen en lo profundo del corazón humano, que caracterizan la relación del ser humano consigo mismo, con Dios y con el prójimo. Más aún, que tratan de sustituir a Dios por el hombre y otros sucedáneos, por lo cual a esos sucedáneos y esos otros elementos los llamaremos ídolos, ya que tratan de despertar la vieja tentación, serán como dioses. Expondremos algunos de los más sobresalientes y generalizados. Comencemos por el humanismo. Aunque el Concilio Vaticano II no habla explícitamente de él, sin embargo lo deja entrever como algo que está relacionado con el ateísmo, que en ese tiempo se veía como una amenaza grave. Y dice en el número 19 del documento Constitución, la Iglesia en el mundo actual, hay quienes exaltan tanto al hombre que dejan sin contenido la fe en Dios, ya que les interesa más, al parecer, la afirmación del hombre que la negación de Dios. Sin embargo, el humanismo lo vemos manifestarse y protegerse a través de otras actitudes que vamos a describir. El humanismo ha pasado por distintas fases a lo largo de la historia, considerado bajo diferentes puntos de vista, y ha habido distinguidas figuras del saber que lo han sustentado. Pero el humanismo de nuestro tiempo se caracteriza por la exaltación del hombre, primero para reconocer su dignidad y reclamar sus derechos, lo cual es digno de encomio. De hecho, hay un humanismo cristiano que defiende una plena realización del hombre y de la mujer y de lo humano dentro de un marco de principios cristianos. Segundo, y aquí está lo negativo, hay otro humanismo que exalta el poder y capacidades del ser humano para manipular la vida, el cosmos en general, como si pudiera asumir los poderes de Dios sobre la vida. Este es el humanismo que lleva su propia ruina en sí mismo. Frente a esa mentalidad, el Papa Benedicto XVI escribía:
Se trata de ensanchar la razón y hacerla capaz de conocer y orientar estas nuevas e imponentes dinámicas, animándolas en la perspectiva de esa civilización del amor, de la cual Dios ha puesto la semilla en cada pueblo y en cada cultura. En efecto, junto a esta mentalidad se desarrollan otras, que pueden verse como efectos, apoyos o manifestaciones del humanismo. Así, por ejemplo, el subjetivismo, que trata de hacer del hombre el eje de las normas de ética o moral, que limita la validez de la verdad al sujeto que conoce y que juzga de la realidad circundante principalmente según su entendimiento y su afectividad. De esta forma, su entorno e interacción social se concibe como parte constitutiva del sujeto. Es decir, yo pienso, yo siento, a mí me parece, a mí me gusta, entonces todo va en torno a ese yo. Por eso le llamamos subjetivismo. A mí me conviene, a mí no me conviene, esto es bueno porque yo lo necesito, es malo porque a mí no, o me importa poco si es bueno o es malo porque a mí no me interesa. Esa clase de lógica y lógica es lo que maneja esta mentalidad subjetivista. Está muy cerca del relativismo, claro está. Diríamos que es una forma de relativismo, el subjetivismo, porque está relacionado, es relativo al sujeto, a mí. El relativismo es un poco más amplio, claro está. No admite, sin embargo, ninguna verdad absoluta que tenga validez universal. Y cuando se refiere a los valores, sostiene que no hay bien o mal absolutos, sino dependientes de las circunstancias concretas. Es como una de las caras del subjetivismo también. Es la cara externa de la realidad que no tiene consistencia propia, sino que depende de circunstancias, de tiempo y de lugar. Qué triste. Qué triste que nuestra vida, que nuestra existencia dependiera de criterios de ese tipo. También tenemos que prestar atención al hedonismo, que trata de poner como norma de vida el placer. Se trata de un subjetivismo condicionado por el placer, referido sobre todo al campo de la afectividad. También la historia nos da testimonios de que esta mentalidad es tan antigua como el ser humano. Y en el campo del saber encontró sus maestros y defensores, entre ellos la escuela de los epicureos, siglo IV a.C., cuyo iniciador defiende que la felicidad consiste en vivir en continuo placer, sin priorizar ningún placer sobre otro. En la actualidad se advierte una tendencia hedonista que hace del placer, tanto en el hacer como en el no hacer, la norma de vida, con la típica y común expresión me gusta, no me gusta, o goza la vida que es corta. Quizá en este campo tenemos que matizar que el cristianismo, aunque haya defendido un ascetismo fuerte de renuncia y negación, no es en modo alguno enemigo del buen vivir, siempre y cuando no sean los sentidos los árbitros únicos ni principales de la conducta. De hecho, Jesús fue acusado de comilón y borracho, de amigos
de ser amigo de publicanos y pecadores. Y comenzó la proclamación de su mensaje con las bienaventuranzas, a través de las cuales nos reta a vivir todas las realidades de la vida como una oportunidad para la felicidad. Y son muchas las ocasiones en las que describe el reino de los cielos como fiesta y banquete. Mentalidad que también aparece en el Antiguo Testamento. Frente a un evangelio que nos invita a vivir en la confianza plena en la providencia de Dios, preocupado solamente por buscar el reino de Dios y su justicia, el fenómeno del secularismo, otro fenómeno, otra fuerza moderna que se convierte en, o que nos conduce hacia los ídolos, es una amenaza. Una amenaza que tenemos que valorar y enfrentar porque trata de eliminar a Dios y por ende todo lo relacionado con lo sobrenatural de la vida pública en cualquiera de sus dimensiones. El Papa Juan Pablo II, en uno de sus documentos, con el razón del año jubilar 2000, escribía: este deseo de sofocar la voz de Dios está bastante bien programado. Muchos hacen cualquier cosa para que no se oiga su voz y se oiga solamente la voz del hombre que no tiene nada que ofrecer que no sea terreno. Y a veces tal oferta lleva consigo la destrucción en proporciones cósmicas. ¿No es esta la trágica historia de nuestro siglo? Somos testigos de la lucha entablada en los últimos decenios entre las instituciones religiosas y las civiles referente a los signos religiosos en lugares públicos. Y en la mayoría de los casos, y no en todos, tiene razón la opinión de que se excluyan porque en la población actual de cualquier país, incluso de mayoría cristiana o católica, hay personas con otras creencias religiosas y cada vez más sin creencias en absoluto. También se podría optar por la libertad de expresión religiosa con el respeto a toda clase de credos, de manera que en ciertas partes del ámbito social o cívico se pudieran poner todos los signos religiosos deseados. En algunos países está llegando a esta opción. Lo grave es cuando se quiere eliminar los signos religiosos, todos, de todos los ámbitos de la convivencia pública, nacional, cívica, incluso familiar. Ahí es donde se manifiesta ese secularismo que quiere erradicar de la existencia humana los signos religiosos, los signos de trascendencia, los signos de existencia o presencia de lo divino. Muy relacionado con este fenómeno está el materialismo. Si se excluye lo religioso y espiritual, nos quedamos lógicamente con lo material. Qué incongruencia cuando tenemos tantos signos de espiritualidad en la vida y en la historia humana. Pero fue la primera tentación que habría experimentado Jesús según el Evangelio, a la cual él respondió rotundamente: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La mentalidad materialista, por otra parte, niega implícitamente la trascendencia de la vida humana, ya que todos sus intereses
están centrados en complacer el cuerpo, que es polvo y polvo volverá a ser. En el Evangelio encontramos muchas referencias a la falsedad de esta mentalidad. Por ejemplo, cuando Jesús dice que le sirve al hombre ganar todo el mundo si arruina su vida, o que puede dar el hombre a cambio de su vida. El materialismo encuentra su expresión más fuerte en el dinero, que Jesús categóricamente lo vio como enemigo de Dios, como leemos en el Sermón de la Montaña: no podéis servir a Dios y al dinero, como no podéis servir a dos señores, porque amaréis a uno y odiaréis al otro. Capítulo 6 de San Mateo. Y Jesús contó una parábola para poner de relieve ese poder mortal del dinero, la parábola del rico y el pobre Lázaro. Mientras el rico vive en la abundancia y en la opulencia, el pobre Lázaro muere de desnutrición y de enfermedad. ¿Cuántas ediciones de esta parábola se han dado hasta hoy en nuestro entorno? Mirando a todo esto y mirándonos a nosotros mismos, podemos preguntarnos si somos los cristianos conscientes del peligro de estos ídolos que pueden esclavizarnos a vivir una vida indigna de nuestra condición de hijos de Dios, contraria a nuestra condición de hijos de Dios. Y si somos conscientes del plan de Dios, de que realmente gocemos ante todo de los bienes espirituales. Pero Jesús nos dio un principio: buscad primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás se os dará por añadidura. Una vez más podemos recordar las palabras proféticas de San Agustín: nos creaste, Señor, para ti, y nuestro corazón solo descansará en ti. Frente a esta descripción de estos que llamamos ídolos del mundo, o quizá aduladores de los ídolos, porque el subjetivismo, el hedonismo, todas estas ideologías no son los ídolos, sino son el entorno a los ídolos, son el culto a los ídolos. En el humanismo el ídolo es el hombre, el ser humano, que ciertamente, como nos dice la palabra de Dios, lo hiciste poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad. Pero ¿quién no es consciente de la fragilidad, de la vulnerabilidad del ser humano? Internamente, ¿cuántas veces nos sentimos víctimas de nuestros sentimientos? Sentimientos de fracaso, sentimientos de incapacidad, sentimientos de tristeza, sentimientos de dependencia. Todo eso nos está recordando constante, diariamente, que ese hombre que queremos erigir y hacerle un altar reconociendo su poder
como aquella estatua que tenía los pies de barro. El ser humano tampoco tiene subsistencia sobre sí mismo, consistencia en su propia capacidad. El hombre, nosotros, somos responsables de recordar en nuestra sociedad que el humanismo siempre será una ideología falsa que no tiene fundamento. Y de ahí el subjetivismo, el relativismo, el hedonismo. Los tres se apoyan en el humanismo. Los tres tratan de adular al hombre. El hedonismo a través de los placeres que lo ciegan y que le hacen crecer o querer pensar que es grande, que es autosuficiente. Al respecto, recordemos aquella historia del Evangelio también, cuando aquel rico que ha tenido una gran cosecha se va a acostar diciéndose a sí mismo: delante de ti hay todo un horizonte de felicidad. Aprovecha las buenas cosechas que has tenido a gozar de la vida. Pero escucha una voz que le dice: hoy morirás. ¿Y para quién será todo lo que has acumulado? Por eso tenemos que abrir los ojos a la realidad. El querer echar mano del relativismo es un escudo que nosotros nos queremos poner frente al Dios absoluto, infinito, fuente única de vida. Quisiéramos, en cierto modo, como lo sintió desde el principio el ser humano, no depender de él. ¿Por qué? Simplemente porque no lo conocemos. La oración de nuevo de San Agustín: Señor, que te conozca para que te ame para que te conozca. Si realmente conociéramos a Dios, o si conociéramos a Dios realmente, ¿cómo es? Todos esos sentimientos desaparecerían de nosotros. Por ello, para nosotros cristianos es un reto. Es un reto frente a todos estos ismos que nos invaden. Frente a todas estas ideologías, un reto el profundizar nuestra fe, la razón de nuestra fe, la razón de nuestra vida. Ya no podemos seguir siendo cristianos porque no sabíamos de otros sistemas, porque nacimos en un ambiente cristiano, etc. Realmente necesitamos entrar dentro de nosotros mismos, valorar la experiencia de vida que nos ofrece la fe para poder contestar a las objeciones de todos estos sistemas que cada vez son más fuertes e impositivos sobre nosotros, sobre todo algunos. No sé, bueno, de los que he mencionado, todos son muy fuertes e impositivos. El secularismo
Ahí sí está por todas partes. Todos los lugares públicos y privados se está imponiendo ese ambiente secularista de ausencia de signos religiosos. Contaba el otro día un sacerdote que es frecuente hoy día aquí en España que los cristianos le lleven al sacerdote imágenes de santos. ¿Por qué? No porque sean viejas y ya no sepa qué hacer con ellas, sino porque eso, lo segundo sí, porque no sabe qué hacer con ellas, le estorban en su casa. Esos signos divinos o sagrados o de Dios le estorban, porque van en contra de esa ideología secularista de vivir la vida con una dimensión puramente intranscendente, una actitud intranscendente, es decir, sin un más allá, sino lo que tenemos es esto que vemos, que está ante nuestros ojos, lo demás, quién sabe. Entonces, tener signos religiosos para mucha gente es como un estorbo, como un cuestionamiento constante. Y entonces, como aquellos que hace algunos años salieron a las calles proclamando Dios no existe, vive tranquilo. ¿Qué diremos de una persona que vive tan tranquila, que no ve más allá del horizonte de esta vida, de este mundo? Pues qué tristeza. Es como esa persona que se sienta en la puerta de la casa porque no tiene nada que hacer y ¿qué haces? Pues nada, pasándola, matando el tiempo, como se lo solía decir antes también. Entonces, el Evangelio nos invita a liberarnos de estas mentalidades, de estas ideologías que son como virus que pueden arruinar a la humanidad. Que recordemos las palabras de Jesús, meditemos el Evangelio y recordemos tantas y tantas expresiones y experiencias de quienes vivieron con Él. Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Sin mí no pueden hacer nada. El Espíritu es el que da la vida, la carne no tiene nada que dar. ¿De qué te sirve ganar el mundo si pierdes tu alma? No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Solo a Dios adorarás y solo a Él le darás culto. Pues, amigos, soy el hermano Jesús María Bezuno Artea, sacerdote capuchino, católico. Me da mucho gusto compartir con ustedes estas ideas y ojalá que nos ayuden a prepararnos o a estar preparados, porque esto no es algo que va a venir, está ya con nosotros. Estemos preparados para dar razón de nuestra fe, y no solamente dar razón de nuestra fe, sino para vivir todo lo que supone nuestra fe cristiana y vivirla de tal manera que seamos una luz como Cristo lo quiere, luz del mundo, para que, viendo nuestras buenas obras, glorifiquen, reconozcan que hay un Dios que está más allá de nosotros y que es el único que hace posible que nuestra vida tenga un verdadero sentido y que nuestra vida sea también, como la vida de Dios, una expresión de amor.
de amor gratuito, de amor que llene nuestro corazón y siembre en nosotros cada día la felicidad. Paz y bien.